¿Cómo podemos conseguir que la clase de ciencias sea un lugar donde todos los saberes de verdad cuenten? Hoy vamos a ver un ejemplo súper práctico de cómo llevar la inclusión cultural al aula. Lo haremos construyendo lo que las fuentes que manejamos llaman un puente de saberes. Y ojo, porque este puente podría cambiar por completo la forma en que enseñamos y aprendemos ciencia. Vamos a empezar con esta cita que es provocadora, pero es que es fundamental para entender de dónde partimos. Nos plantea un problema que quizá ya intuíamos. La manera en que se enseña la ciencia, a veces sin querer, puede acabar invalidando el conocimiento de otras culturas. Y esto, claro, nos obliga a hacernos una pregunta clave. ¿Hay otra manera de hacerlo? Aquí está el meollo del asunto. Históricamente, la ciencia que se ve en la escuela se ha centrado en una única forma de ver el mundo, la ciencia occidental. Y al hacerlo, ha dejado fuera otros sistemas de conocimientos súper ricos y válidos, como los de las comunidades indígenas, afrodescendientes o campesinas. El punto crucial es este. Cuando la ciencia se presenta como la única verdad absoluta, se puede crear una desconexión enorme con los estudiantes, sobre todo con aquellos cuyas familias y comunidades tienen sus propias formas de explicar el mundo. Para ellos, la ciencia puede parecer algo lejano, que no va con ellos, o, en el peor de los casos, hasta una ofensa a su propia identidad cultural. Y aquí está la solución que se propone. Ojo, la enseñanza intercultural no quiere reemplazar el conocimiento científico para nada. Lo que busca es ponerlo a dialogar, de tú a tú, en una conversación respetuosa con otras formas de saber. La idea es construir juntos, no que uno sustituya al otro. Venga, pues pasemos de la teoría a la práctica. ¿Cómo se construye este diálogo? La propuesta es fascinante, crear un puente epistemológico. Vamos a ver cómo serían los planos para levantar uno. Esta definición es la clave de todo. Hay que fijarse bien en 3 palabras: reconoce, valida y utiliza simétricamente. ¿Esto qué significa? Pues que los dos sistemas de conocimiento se tratan como iguales, como válidos por sí mismos. No es una competición para ver cuál es mejor. Coexisten y se respetan. Para que todo esto no se quede en algo abstracto, vamos a meternos de lleno en un ejemplo concreto que sale de la investigación. Se trata de una clase de química que estudia los envueltos de maíz, un alimento tradicional importantísimo en muchas comunidades de Colombia. Esta tabla son los planos del puente. Fijaos qué interesante. Se organizan los dos mundos en paralelo, sin mezclarlos. Por un lado, las ideas de la química escolar, la estructura de la materia, la reacción química, lo típico. Y por otro, las del conocimiento comunitario, el origen y los tipos de maíz, cómo se preparan los envueltos. Y lo mismo pasa con las prácticas. Un experimento en el laboratorio frente a una jornada de elaboración en comunidad. Cada conocimiento va por su carril, pero ambos son igual de importantes. Vale, ya tenemos la planificación, pero ¿y el resultado? ¿Qué es lo que hacen los estudiantes con esto? Pues ahora vamos a ver cómo construyen dos explicaciones completas y paralelas sobre el mismo fenómeno. Es aquí donde se ve de verdad cómo funciona este enfoque. El objetivo final es que el alumnado sea capaz de construir no una, sino 2 explicaciones sobre la fermentación del maíz. Y lo más importante, que ambas explicaciones sean completas y autónomas. Vamos a desgranar cómo se estructura cada una. Todo empieza con una pregunta, y aquí ya vemos la diferencia. Cada sistema de conocimiento se hace su propia pregunta, una que tiene sentido dentro de su lógica. La química escolar se pregunta por biomoléculas y grupos funcionales. El conocimiento comunitario, en cambio, se pregunta por algo mucho más práctico: las diferencias al preparar los envueltos dulces y los de sal. Son 2 caminos de investigación que van en paralelo. Después de la pregunta, toca recopilar datos. En el carril de la química, ¿qué tenemos? Pues un informe de laboratorio con sus pruebas de Benedict, de Lugol, las curvas estándar. Y en el otro carril, el método es totalmente distinto. Se hacen entrevistas a la gente de la comunidad, se observa cómo preparan los envueltos, se dialoga con la gente que tiene ese saber ancestral. Y con esos datos en la mano, ¿cómo se razona? Pues cada uno sigue su propia lógica. La química interpreta los cambios de color en un tubo de ensayo como una señal de que hay ciertos compuestos. El conocimiento comunitario se basa en la experiencia, en el saber de la abuela, que te explica perfectamente que el maíz tierno es para dulce y el duro para sal. Al final, llegamos a 2 conclusiones. Son diferentes, sí, pero ambas son igual de válidas y completas dentro de su propio sistema. La química concluye que componentes moleculares hay, el conocimiento comunitario concluye qué diferencias hay en el proceso y en los ingredientes. Ambas explicaciones nos cuentan algo valioso sobre el mismo fenómeno, pero desde sus propias miradas. Este ejemplo de los envueltos de maíz es súper potente. Pero lo más importante es pensar cómo podemos llevar estas ideas a otros sitios. Así que ahora vamos a cambiar el foco y a pensar en el profesorado, en cómo cualquiera puede iniciar este proceso de reflexión en su propio contexto educativo.
Esto es fundamental que quede claro. Lo que hemos visto no es una receta que haya que copiar al pie de la letra. Es un marco de trabajo, una forma de pensar. La clave para que esto funcione es conocer bien el contexto local, los saberes y las prácticas de las comunidades donde se está enseñando. Según los expertos que proponen este modelo, todo empieza por la autoevaluación. Es una invitación a que cada docente se pare un momento a pensar, a ver, ¿qué relaciones de poder hay en mi clase? ¿Qué conocimientos de la comunidad de mis alumnos estoy ignorando sin ni siquiera darme cuenta? ¿Por dónde podría empezar a construir un pequeño diálogo, un pequeño puente? Esa reflexión, esa es la verdadera semilla del cambio. Para quien quiera empezar, aquí hay una hoja de ruta muy clara. Primero, investigar, conocer el contexto. Segundo, buscar puntos de encuentro, similitudes. Tercero, diseñar una actividad que ponga a los dos saberes a trabajar sobre un mismo fenómeno. Y cuarto, y esto es muy importante, guiar al alumnado para que mantenga las explicaciones separadas, que no las mezcle, respetando la autonomía de cada una. Y terminamos con esta pregunta que no es para nada retórica, sino una invitación directa a la acción. Nos recuerda que la ciencia puede ser mucho más rica, más relevante y, sobre todo, más justa cuando abre la puerta a otras formas de entender el mundo. Así que la pregunta queda en el aire. ¿Cuál podría ser el primer ladrillo de ese puente en tu propia aula?